Hola, espero que estén muy bien. Vamos a hablar primeramente de la matriz hessiana. Básicamente la definición, el criterio y la aplicación. Definición. La matriz hessiana es una matriz cuyas entradas tienen segundas derivadas parciales. Lo interesante de esta matriz es que sus entradas son funciones y pueden ser evaluadas en un punto A, como se ve acá, y sirven para el determinante, que ya más adelante lo vamos a ver en las aplicaciones. Entonces empecemos con las aplicaciones. Una de ellas es la aproximación cuadrática. ¿Para qué sirve la aproximación cuadrática? Pues básicamente vuelve una función o una gráfica que es algo complicado en algo más sencillo. O sea, es decir, va a encontrar una función en donde sea muy similar a la real, la cual sea mucho más fácil de analizar y de graficar. Entonces la primera parte es la función, que es constante, luego sigue el término lineal y por último el término cuadrático. En el término lineal se halla el gradiente de la función y en el término cuadrático ya es la matriz hessiana como tal. Y la segunda aplicación es el criterio de la matriz, que su función es encontrar la concavidad de la función, en donde el gradiente de la función es igual de a 0, es decir, su segunda derivada es horizontal. Entonces, es fundamental hacer esta ecuación, que es la derivada parcial doble de x, la segunda derivada parcial de y, menos f de x al cuadrado. Entonces, si esa respuesta da que es mayor a 0, o sea, positiva, hay dos posibilidades. La primera es que respecto a f de x, si es negativo, entonces es un máximo local, pero si es positivo, o sea, mayor a 0, entonces va a ser un mínimo local. Si la respuesta de D es menor a 0, es un punto de silla, es decir, ni es cóncava ni es convexa. Si t es igual a 0, entonces no hay conclusión y el teorema no sirve. Entonces vamos a ver un ejemplo. Esta es la función xy es igual a xy Euler a la x más 2y. Lo primero que tenemos que hacer es hallar las derivadas parciales. Ya con esas derivadas parciales, hallamos los puntos críticos. Entonces empezamos con respecto a x. X está tanto a este lado como al Euler, entonces se deriva normalmente la primera derivada por la segunda sin derivar más la primera normal por la segunda derivada. Como y es una constante, entonces esto es igual a 0 y x es 1, entonces queda tal cual. Y ya le sacamos factor común y quedaría así. De ahí hay que hallar los productos críticos, que es cuando se anulan las derivadas parciales, donde su gradiente es igual a 0. Entonces hacemos que todo eso lo igualemos a 0. Entonces acá tenemos dos opciones, o que esto valga 0 o que esto valga 0. Entonces, ¿cómo volvemos eso 0? Que y sea igual a 0 y acá sería que x sea igual a menos 1. Y también hacemos lo mismo con la que sacamos con respecto a y. Por lo cual se puede decir que tenemos dos puntos críticos en 0,0 o en menos 1, menos 1 medio. El hessiano sería AC menos B al cuadrado, que sería lo mismo que tenemos acá. Los transcribimos, nos da que el hessiano respecto al punto 0,0 es un punto de silla por el criterio que ya lo vimos anteriormente, y el hessiano en este punto de al lado menos 1, menos 1 medio, nos va a dar este resultado, que es mayor a 0. Entonces, para comprobar si es un punto crítico, o sea, si es un máximo local o un máximo relativo, tenemos que mirar que f de x sea menor a 0. Entonces acá lo ponemos en el punto este y nos da que sí, que efectivamente es menor a 0. Por lo tanto, se trata de un máximo relativo. Ahora vamos a ver los multiplicadores de Lagrange, su definición, su aplicación y un ejemplo. La definición es que básicamente los multiplicadores de Lagrange es muy similar a la matriz hessiana. ¿Por qué? Porque tiene como el mismo objetivo. Sin embargo, los multiplicadores de Lagrange están creados cuando hay restricciones. Entonces,
Entonces, lo que se desea hacer con este multiplicador de Lagrange es encontrar una curva de nivel con máximo K posible, que ya lo veremos acá más adelante, quien reserva la curva de restricción, o sea, nuestra otra función, que sea tangente en el punto que vamos a evaluar. Por lo tanto, el gradiente f como el gradiente g tienen que ser paralelos en el punto que vamos a evaluar, es donde g de p que sería igual a 0 para que su gradiente sea igual a 0. Entonces el teorema dice que para máximos o mínimos de f de p, sujeta a la restricción g de p de 0, hay que resolver las ecuaciones, que básicamente es que el gradiente de f igual a lambda sea al gradiente de g, donde pues lo que dijimos anteriormente se vuelven tangentes paralelos. Acá vamos a tener un ejemplo que es allá los extremos de la función de x más 2y con la condición de x al cuadrado más y al cuadrado igual a 5. Tenemos unos puntos críticos. Entonces vamos a hallar la derivada parcial respecto a x y a y la vamos a igualar a 0. Se iguala a 0 para que el gradiente, pues como les he dicho anteriormente, pues se cumpla el teorema como tal. Y también la condición para hallar el máximo K posible que les dije pues hace poquito. Entonces acá lo tenemos y acá nos da un sistema de ecuaciones lineales, la cual resolviéndolo nos da que lambda es igual a un medio y que el punto, o sea reemplazando nos da menos 1, menos 2. Y también nos da otra solución que es menos un medio y el punto sería 1, 2. Entonces nos da 2 lambda, acá nos da 0 y acá nos da 2 lambda. Las matrices hessianas correspondientes, pues acá nos daría una identidad, que en definición es positiva. Y con respecto a 1,2 nos da la identidad, pero negativa. Por tanto, tenemos que menos 1, menos 2 es un mínimo local condicionado para la función. ¿Por qué nos da un mínimo local? Porque nos da mayor a 0. Cuando es mayor a 0 significa un mínimo local. Y para 1,2 es un máximo local también correspondiente a la función. Bueno, a continuación hablaremos sobre las integrales dobles, abordaremos la definición, las propiedades, los tipos de regiones y hablaremos sobre el cambio de variable en integrales dobles haciendo uso del jacobiano. Las integrales dobles es una forma de integrar con respecto a una región bidimensional, la cual nos permite hallar el área de una superficie. Las integrales dobles se denotan por la doble integral de la región R de f de x, y por el diferencial del área. La integral puede ser primero con respecto a x y después con respecto a y o viceversa. Sin embargo, pues al cambiar el orden de la integral, el resultado va a seguir siendo el mismo. Pero se debe tener en cuenta que los límites de integración van a ser diferentes dependiendo del orden que decidamos tomar. A continuación, hablaremos de las propiedades de las integrales. En la propiedad de linealidad podemos encontrar dos. La primera dice que si hay un escalar multiplicando dentro de la integral, este se puede sacar como factor común. En este caso, la k sería el escalar y como en las integrales normales, podemos sacarla de la integral para que únicamente quede la función y sea más fácil de integrar. El segundo dice que la integral de la suma de dos funciones dobles, f de x, y g de x, y, es igual a la suma o a la resta de la integral doble de cada una de ellas. La siguiente propiedad es la propiedad de monotonía. Esta dice que si f de x, y es mayor a g de x, y, entonces la integral doble de f de x, y también va a ser mayor a la integral doble de g de x, y. La siguiente propiedad es la propiedad de positividad. Esta dice que si f de x, y es mayor que 0 para todos los x, y pertenecientes a los reales, la doble integral de f de x, y por el diferencial del área también va a ser mayor que 0. La siguiente propiedad dice que cuando existen dos regiones de R, se va a poder dividir la integral. Es decir, que si R es igual a R1 unido a R2, la integral podría ser la doble integral de f de x, y por el diferencial del área, va a ser igual a la doble integral de la región 1 de f de x, y más la doble integral de la región 2 de f de x, y. La siguiente propiedad es la propiedad de valor absoluto. Esto nos dice que el valor absoluto de f de x, y también es integrable y verifica que el valor absoluto de la doble integral de la función va a ser menor o igual a la doble integral
del valor absoluto de la función. Y la última propiedad, que es la propiedad de acotación, nos dice que si m es menor o igual a f de x, y menor o igual a g, teniendo en cuenta que m y g son escalares, con x, y pertenecientes a A, que sería la región, entonces m por el área de la región menor o igual a la doble integral de la región de f de x, y sería menor o igual que g multiplicado por el área de la región. A continuación hablaremos sobre los tipos de regiones en las integrales dobles. El primer tipo de región es sobre las regiones rectangulares. Esta nos dice que si f de x, y es una función continua en q igual a b cruz c, d, entonces la integral quedaría de esta manera. Aquí se puede aplicar lo que habíamos dicho anteriormente, donde decíamos que se puede primero integrar con respecto a y después con respecto a x, teniendo en cuenta los límites de integración, o se podría hacer primero la integral con respecto a x y después con respecto a y. Aquí en la gráfica podemos ver por qué los límites de integración con respecto a x son a y b, que son estas coordenadas, y los límites de integración de diferencial en y son c y d por estas coordenadas en y. La región Q sería la región sombreada en rojo. Este es el primer ejemplo con el que vamos a explicar el primer tipo de regiones. Bueno, aquí tenemos el ejercicio ya resuelto, pero voy a explicar paso a paso lo que se hizo para que quede más claro pues qué fue lo que hicimos en el ejercicio. Lo que tenemos aquí principalmente es que x tiene como límite de integración 0 y pi medios, y y va a tener también como límite de integración 0 y pi medios. En el primer paso lo que hacemos es acomodar la integral ya con los límites. Estos serían los límites en x y estos serían los límites en y. Pues acomodé la integral de forma que primero se integrara con respecto a x y después con respecto a y. En el segundo punto, pues lo único que hice fue separarlo para que quedara pues más claro cuál va a ser la primera integral, que sería con respecto a x. En el tercer paso ya integramos seno de x menos y con respecto a x, y la integral sería menos coseno de x menos y. La integral ya la definimos entre pi medios y 0 en el siguiente paso. En el paso 4 lo que hicimos fue definir los dos límites en la función. Esto nos dice que como es con respecto a x, vamos a reemplazar los límites en x. Sería menos coseno de pi medios, porque se reemplaza en x, menos y. En este caso sería menos coseno de 0 menos y. Sin embargo, pues el 0 no se coloca, entonces queda más coseno de menos y por el menos que teníamos acá. Todo por el diferencial en y. Esta ya sería la función que vamos a integrar con respecto a y. En el paso 5 lo que hacemos es separar las dos integrales, como habíamos visto en las propiedades anteriores, como la suma de dos integrales, como para que sea más sencillo integrar. Estas son las dos funciones, se ha separado por la suma. En el paso 6 lo que hicimos fue ya integrar cada una de las funciones. La primera queda que la integral de menos coseno de pi medios menos y va a ser menos seno de pi medios menos y sobre menos 1, y quedaría definida entre los límites de integración, que son pi medios y 0. Y la segunda función, que es coseno de menos y por el de x, va a quedar integrada como seno de menos y sobre menos 1, también definida entre los límites de integración. En el paso 7 lo que hicimos fue ya reemplazar los límites de integración en cada una de las funciones. Entonces nos queda, como es con respecto a y, reemplazamos los límites en la y que tenemos aquí y aquí. Por eso nos queda que seno de pi medios menos pi medios, pues estamos reemplazando en esta y de acá arriba, menos, el menos es por definición,
la integral, el límite de integración de abajo, que sería seno de pi medios menos 0, ya que estamos reemplazando en la y. Todo esto más menos el seno de menos pi medios, que es el límite superior en esta función, más seno de 0, pues reemplazamos el límite inferior que es 0 en la y, sería seno de 0. Lo que hicimos fue ya hacer los cálculos en los que nos damos cuenta que seno de pi medios menos pi medios es 0, y el seno de 0 sería 0, menos el seno de pi medios menos 0, que sería el seno de pi medios, y el resultado de esto es menos 1, más menos el seno de menos pi medios, que en este caso sería 1, más el seno de 0, que el seno de 0 viene siendo 0. Por eso sacamos el menos 1 que nos dio aquí y el 1, entonces queda menos 1 más 1, que vendría siendo 0, y por eso el resultado de la integral es 0. Ahora hablaremos sobre el segundo tipo de región, que son las secciones transversales verticales. Esta dice que cuando h de x, y es continua en la región de integración de la forma q igual a x, y, tal que a es menor o igual que x menor o igual que b, y g de x, que sería esta función de abajo, es menor o igual que y, menor o igual que f de x, que sería esta, la integral sería la doble integral en q, la región q, de h de x, y, por los diferenciales igual a la integral de h de x, y de y de x. Se colocan adentro estos límites de integración, que son funciones, y afuera se colocan los que son con respecto a x, que vendrían siendo números, ya que son dos rectas. Este es el segundo ejemplo que vamos a hacer para explicar el tema que vimos anteriormente. Ahora vamos a explicar el paso a paso de este ejercicio. Comenzamos en el primer paso, separando la primera integral, que es la que vamos a hacer, que es con respecto a y dejando afuera la integral con respecto a x. En el segundo paso lo que hicimos fue integrar 2xy, cuya integral sería, como estamos con respecto a y, la x se queda como constante, igual que la 2, el 2, y la integral de y sería y cuadrado sobre 2. Pero el 2 se va con este 2 de acá arriba y quedaría x por y cuadrado. En el siguiente paso lo que hicimos fue ya definir los límites de integración superior e inferior en la función que nos quedó. Por lo tanto quedaría x, que vendría siendo esta x, y como estamos con respecto a y, vamos a reemplazar los límites en este y cuadrado. Por eso el límite superior queda 1 más x al cuadrado, menos lo que reemplazamos en el límite inferior, que sería x por la raíz de x al cuadrado. Aquí lo que hacemos es que se va este cuadrado con el de la raíz, y por eso en el siguiente paso nos queda x. Resolvemos este binomio, nos queda 1 más 2x más x al cuadrado, menos esta x por esta x que quedó sin raíz por el 2 que teníamos afuera. En el siguiente paso ya nos queda, hacemos distributiva aquí, aquí y aquí, y por eso nos queda x, porque es x por 1, más 2 por x, 2x por x, 2x al cuadrado, más x por x al cuadrado, que es x cubo, menos x por x, que vendría siendo x al cuadrado. Esta ya sería la función que vamos a integrar con respecto a x. Aquí abajo lo que hicimos fue organizar la función sumando los factores comunes, que en este caso sería el 2x menos x al cuadrado, que nos daría x cuadrado. En el siguiente paso lo que hicimos fue ya integrar. La integral de x sería x cuadrado sobre 2, la integral de x cuadrado sería x cubo sobre 3, y la integral de x cubo sería x a la 4 sobre 4, y definida entre 1 y 0. En el siguiente paso lo que hicimos fue lo que habíamos hecho anteriormente, reemplazar los límites de integración en cada una de las funciones, y nos queda
que reemplazando el 1 en cada una de esas funciones da un medio, un tercio y un cuarto. Menos, reemplazamos este 0, que es el límite inferior, en cada una de las funciones, que sería 0 más 0 más 0, entonces menos 0. Y por eso, cuando hacemos la suma de todas estas fracciones, tenemos como resultado que la integral da 13 doceavos. El siguiente tipo de región es la región tipo 3, que son las secciones transversales horizontales. Esto es cuando h de x, y es continua en la región de la integración de la forma q igual a esto, en el que podemos ver que es similar al anterior. Sin embargo, lo que cambia es que ya los límites de integración, que son funciones, van a ser para x, como podemos ver aquí en la gráfica. En x vamos a tener los límites como funciones y en y vamos a tener los límites como números. Por eso la integral nos quedaría así, donde f de x, y por el de x por el de y va a tener estas dos integrales y los límites de x van a ser las dos funciones y los límites de y van a ser los dos números. Bueno, ahora hablaremos sobre el cambio de variable de integrales dobles. Se llama transformación de la región A con asterisco a la región A la siguiente función. Esta es la función que vendría siendo la transformación. Y para hacer el cambio de variable de integrales dobles hay un método que es muy utilizado, que es el método jacobiano. Y el jacobiano simplemente es esto, que es un determinante de derivadas parciales con respecto a u y con respecto a v, de x y de y. Teniendo en cuenta lo que vimos anteriormente, podemos ver que el teorema como tal de cambio de variable es la doble integral de la región de f de x, y por el de x por el de y va a ser igual a la doble integral de la nueva región multiplicada por la función, ya no en x, y, sino en u, v, que va a ser la transformación, por el valor absoluto del jacobiano, que fue el determinante que vimos anteriormente. Ahora vamos a ver las integrales triples. En esta parte vamos a ver los tipos de regiones y las coordenadas cilíndricas. Vamos a considerar entonces que la superficie está definida por una función. Esa función representa una caja rectangular. Para hallar su volumen, dividimos entonces la región en pequeños cuadrados, con un límite donde delta x, delta y, delta z tienden a 0, los cuales son sus lados, para que con la unión de todos estos diminutos cubos sepamos el volumen del sólido o de la región B. Así entonces, construimos la integral triple donde dv, o el diferencial de volumen, representa la multiplicación de dx, de y y de z. Debemos entonces preguntarnos qué estamos calculando con la integral triple. Pues bien, lo que hacemos es calcular el volumen de la figura. Los tipos de regiones hacen referencia a qué variable ubicamos de primero en la integral, teniendo como referencia la ubicación de la figura. En esta, por ejemplo, ponemos de primero de z, pues en z vemos fácilmente z máximo y z mínimo de la superficie. Y después definimos si de x de y o de y de x, dependiendo de qué función es más fácil de integrar. Por ende, dA representa el de x de y o de y de x, como se puede ver en la figura inferior. Donde colocamos de z primero, pues representa la superficie máxima y mínima. Luego de y entre las curvas G1 y G2. Y de x entre las constantes A y B. Por otro lado, podemos tener la figura orientada en el eje x. Así entonces tenemos x máxima y x mínima de la superficie y el dA representa de y de z o de z de y. También entonces puedo tenerla orientada en el eje y, con un y máximo y un y mínimo, y el dA representa un dz de x o de x de z. Y así completamos entonces las 6 diferentes formas de realizar el barrido del sólido. En la geometría plana, el sistema de coordenadas polares es utilizado para dar una conveniente descripción de ciertas curvas y regiones. En esta figura nos podemos ayudar a recordar la relación entre las coordenadas polares y las cartesianas. Si el punto P tiene coordenadas cartesianas x, y, en coordenadas polares el equivalente sería r, θ, en donde θ explica el ángulo y r la distancia entre el eje y el punto. Entonces, de esta figura podemos concluir que x es igual a r coseno de θ, y es igual a r seno de θ, r cuadrado es igual
a x cuadrado más y cuadrado y tangente de teta es igual a y sobre x. En 3 dimensiones hay un sistema de coordenadas llamado coordenadas cilíndricas, que es similar al de las coordenadas polares. En este sistema, un punto P en el espacio de 3 dimensiones está representado por la terna r, θ, z, donde r y θ son coordenadas polares de la proyección de P sobre el plano XY y z es la distancia dirigida del plano XY a P. Para convertir de coordenadas cilíndricas usamos las ecuaciones que nombramos anteriormente, pero además de eso utilizamos la ecuación de que z es igual a z. Las coordenadas cilíndricas son útiles en problemas que involucran simetría respecto a un eje, y el eje z se elige de manera que coincida con el eje de simetría. Por ejemplo, el eje del cilindro circular con coordenadas cartesianas x cuadrado más y cuadrado igual a c cuadrado es el eje z. En coordenadas cilíndricas, este cilindro tiene una ecuación muy simple, r igual a c. Esta es la razón del nombre coordenadas cilíndricas. Un sólido E se encuentra dentro de un cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a 1, por debajo del plano z igual a 4 y por encima del paraboloide z igual a 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. La densidad en cualquier punto es proporcional a la distancia del eje del cilindro. Encuentre la masa de E. En coordenadas cilíndricas, la ecuación del cilindro sería r igual a 1 y la ecuación del paraboloide sería z igual a 1 menos r cuadrado. Pues recordemos que x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado. Por lo tanto, menos x cuadrado menos y cuadrado es igual a r cuadrado. Por lo tanto, en el sólido E, θ se encuentra entre 0 y 2pi, r se encuentra entre 0 y 1 y z se encuentra entre 1 menos r cuadrado y 4. Dado que la densidad de x, y, z es proporcional a la distancia del eje z, lo cual no lo dice el enunciado, la función de densidad sería f de x, y, z igual a k por r, pero r es la raíz de x al cuadrado más y cuadrado, donde k es la constante de proporcionalidad. Así entonces, la ecuación de la masa está dada por la triple integral de k por la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado por el diferencial de volumen, identificando entonces que el diferencial de volumen es r por dz de r de θ. Los límites de integración para θ van entre 0 y 2pi, para r van entre 0 y 1, y para z van entre 1 menos r cuadrado y 4. Integramos entonces primero con respecto a z y evaluamos. Luego integramos con respecto a r y evaluamos. Y por último integramos con respecto a θ por un resultado de 12πk sobre 5. Para explicar bien las integrales triples en coordenadas esféricas es importante retomar la teoría que nos dice que las ecuaciones que permiten transformar las coordenadas rectangulares o cartesianas, que son x, y, z, de un punto P, que sería este, en coordenadas esféricas vienen dadas a continuación. Entonces, teniendo en cuenta este gráfico, podemos determinar que este segmento o Q, que sería del origen hasta este punto, sería r seno de θ, que x correspondería a r seno de θ coseno de phi, y que z corresponde, z, a r coseno de θ. Para haber sacado estas ecuaciones es importante tener en cuenta que acá va el ángulo θ y acá va el ángulo phi, y a partir de estas identidades es que nos salen estas. Bueno, si se desea calcular el volumen de un sólido en el espacio tridimensional, eso se puede realizar con el cálculo de una integral triple, como bien pudo haber sido en coordenadas cartesianas de x, de y, de z, o se nos puede facilitar más cuando se transforma a las coordenadas esféricas, que sería ρ cuadrado seno de θ de ρ de θ de phi. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las regiones que se van a integrar, para poder calcular su volumen se debe suponer que todas las cajas que hay, o sea, el sólido que se ve en la figura que nos ilustra el problema que se vaya a plantear, ese sólido se va a partir en cajas y que todas van a ser aproximadamente rectangulares.
de modo que basta multiplicar los lados, así que el volumen expresado en las coordenadas rectangulares nos va a corresponder con las coordenadas cilíndricas, esta expresión de aquí, y la raíz de eso es rho seno de phi. Entonces, teniendo esto, simplificamos rho y queda que coseno de phi es igual al seno de phi. Y la única expresión para la que se cumple esta igualdad es cuando el ángulo es igual a pi cuartos, porque el coseno de pi cuartos y el seno de pi cuartos ambos da raíz de 2 sobre 2. Ya llevándolo entonces a la gráfica, vemos que rho, que sería acá, teta iría aquí y phi sería acá, por lo que como es solo la región de afuera que está del cono, entonces esto nos va a decir que pues tenemos acá ya el primer límite, y como la región es la de afuera, entonces el límite de phi está entre pi cuartos y pi medios, y el límite de teta va a estar entre 0 y 2pi, que es pues todo lo que cubre esta gráfica anterior. Listo, teniendo ya entonces los límites de integración que vamos a tomar para esta región, pasamos a reemplazarlos acá, que entonces sería la de afuera, que corresponde a de phi, es desde pi cuartos hasta pi medios, como lo acordamos aquí, arriba como les expliqué anteriormente. Para d teta sería de 0 a 2pi, y para d rho de 0 a 4, que corresponde pues a lo de la esfera. De rho al cuadrado, seno de phi, de rho, de teta, de phi. Listo. Pasamos entonces a calcular el volumen. Primero comenzamos con lo de adentro, que ¿qué sería? La integral con respecto a rho. ¿Y cuál es la integral de rho al cuadrado? Pues se le suma 1, que sería rho al cubo, y se divide sobre 3, y se evalúa entre los límites de integración, que es de 0 a 4. Pasamos entonces, al momento de evaluarlo, 4 al cubo sería 64, menos 0 al cubo, que sería 0, por lo que aquí ya nos daría 64 sobre 3 por el seno de phi que veíamos anteriormente. Ahora con respecto a qué vamos a integrar, con el que sigue interno, que sería d teta. Como acá en la expresión no tenemos d teta, entonces la integral sería la expresión que tenemos aquí por teta, y al momento de evaluarlo con teta, pues entonces nos quedaría que, como los límites es de 0 a 2pi, esta expresión de acá sería 64 sobre 3 seno de phi por 2pi menos 0. Entonces por eso al lado de aquí ya nos queda 128pi sobre 3 seno de phi en la expresión dentro de la integral, porque 64 por 2pi da 128pi. Listo, como la única integral que nos queda es con respecto a phi, y la única que tiene phi es el seno, entonces pasamos a hacer la integral de s, porque esta parte de acá se convierte en constante. ¿Cuál es la integral del seno? Menos coseno. Entonces, la integral de eso quedaría 128pi sobre 3 por menos coseno de phi evaluado desde pi cuartos hasta pi medios. ¿Y cómo nos da eso? Pues al momento de evaluarlo, que es este de arriba menos el de abajo, nos da 64 raíz de 2pi sobre 3 unidades al cubo, que es lo que corresponde a las unidades del volumen. Cuando hacemos una integral de coordenadas esféricas, lo más importante, como pudimos ver acá, es primero identificar la gráfica para poder evaluar qué volumen es el que vamos a hallar, y después determinar los límites, como lo hicimos acá.